Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El sobre R7. No soy periodista ni activista, tampoco policía. Soy sargento retirado, ex jefe, y lo que voy a contarte no es una denuncia formal, es un intento por sacarme del pecho lo que me dejó marcado desde hace 4 años. No tengo pruebas físicas, ni grabaciones, ni fotos. Solo tengo memoria, y en este país la memoria a veces es lo único que queda cuando decides no quedarte callado. Todo empezó en 2021. Me dieron de baja por una lesión y terminé buscando trabajo donde fuera. Un teniente al que le salvé la vida en la sierra me consiguió un contrato temporal como civil en el área de control de almacén de una guarnición cerca de Agua Prieta, Sonora. El sueldo era bueno, demasiado bueno para estar encerrado revisando facturas, salidas de equipo y comprobaciones. Me repetí que era por la lejanía, por el riesgo de plaza, por la confianza. Me lo repetí hasta que el calendario se torció. Los viernes eran otra cosa. A las 5:30, cuando el movimiento bajaba y los mandos ya pensaban en la salida, llegaba un sobre de cartón café, sellado con 2 tiras de cinta, marcado con una clave a mano, R7. Siempre lo entregaba el mismo cabo de intendencia. No era mudo, pero parecía vivir como si hablar le costara algo. Dejaba el sobre en mi escritorio, esperaba a que yo lo viera y se iba. La orden estaba escrita y repetida: no abrir, no copiar, no fotografiar. Solo capturar la clave en un módulo casi oculto, fondos reservados, y guardar el sobre en un archivero metálico con candado doble. Yo lo hice sin preguntar. Lo raro no era el sobre, era el cuidado. Ese archivero no tenía polvo ni desgaste. En un cuartel, solo se cuida así lo que no puede fallar. Al mes empecé a notar señales pequeñas. Mi computadora amanecía con ventanas abiertas que yo no había dejado. El cajón de mi libreta quedaba apenas corrido. En el piso, frente al archivero, aparecían marcas de botas como si alguien se hubiera detenido a medir mi tiempo. No me faltaba nada, pero yo sabía leer una advertencia sin palabras. El error ocurrió por una tontería. Un viernes el sobre llegó mal cerrado. La cinta estaba floja y una esquina ya se levantaba. Esa noche regresé por trabajo atrasado, abrí el archivero y lo abrí sin romperlo, como se abre un paquete sin dejar rastro. Adentro había una sola hoja, sin membrete, con nombres, cantidades y firmas. Muchas firmas. En la parte superior venía una autorización y, a un lado, la firma del coronel de la guarnición. No era parecida, era exacta, idéntica, como impresa por la misma mano una y otra vez. Me quedé congelado con la hoja en el aire. No fue el dinero lo que me golpeó, fue la perfección. Las firmas reales cambian por cansancio, por prisa, por humor. Esa no cambiaba. Era una máquina. Al día siguiente hice lo que me salió por costumbre, comprobar. Busqué expedientes, altas, comisiones. Encontré personal asignado que no existía, choferes sin bitácora, operadores sin radio, gente cobrando cifras que no correspondían ni a un mando con antigüedad. Y lo más inquietante, entre los nombres apareció un apellido que yo llevaba tatuado en la memoria, el de un compañero muerto en entrenamiento, años atrás. Luego otro. En papel, estaban cobrando ese viernes. Esa noche soñé con el campo de adiestramiento. Desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, respirando despacio. Me senté de golpe y no vi a nadie, pero el cuarto olía a humedad vieja, como un cuarto cerrado por décadas. Mi esposa me preguntó qué pasaba. Le dije que era la rodilla. Intenté hacerme el ciego. Capturaba R7 y me iba. Pero el cuartel ya me tenía tomado. Un soldado en el comedor me llamó por un apodo que solo usaban en mi antigua unidad, uno que nadie ahí debía conocer. Otro día, el cabo dejó el sobre un poco más cerca de mi mano, como empujándome a tocarlo, y por primera vez habló, sin levantar la mirada: regístrelo hoy. 2 semanas después volví a abrir un R7.
El contenido había cambiado. Ya no era nómina. Era una lista de rutas con fechas, puntos de reunión, placas incompletas y una palabra repetida: cobertura. No había logos oficiales, pero sí la firma del coronel. Y al final, en el apartado de responsable de captura, venía mi nombre con una firma supuestamente mía. Yo no había firmado nada. Sin embargo, ahí estaba, perfecta, con el mismo trazo largo que siempre me sale por costumbre. Esa madrugada sonó mi celular a las 3:11. Número oculto. Contesté sin saludar. Una voz tranquila dijo mi apellido, mi grado anterior y el nombre de mi esposa. Luego soltó una frase, pausada, como quien dicta una orden administrativa: ya está en lista, no se salga. Colgó. Me quedé mirando la pantalla negra, sintiendo que me habían entrado a la casa sin abrir puertas. El lunes intenté renunciar. En recursos humanos me recibieron con prisa, como si ya supieran. El capitán no me miró, estampó sellos y dijo que mi contrato terminaba solo, que no hiciera escándalo. Al salir, vi un aviso recién pegado: lista de guardias extraordinarias. Ahí estaba mi nombre, asignado a viernes por la noche. No era servicio, era amarre. El primer viernes de guardia me subieron a una camioneta sin placas delanteras. Éramos 3 y nadie habló. Nos llevaron fuera de la ciudad, hacia un destacamento viejo que ya no usaban. Llegamos cuando ya no había luz natural. El lugar estaba cerrado, pero desde adentro se escuchaban pasos parejos, como de formación. Nadie preguntó. Bajamos 3 cajas pequeñas y entramos. El aire me golpeó con ese olor de cuarto sellado que había sentido en el sueño. En una pared vi nombres rayados, apellidos repetidos, algunos iguales a los de la nómina. Me concentré en la entrada, en mi respiración, en no temblar. Entonces sentí una vibración bajo el piso, como si muy abajo hubiera un motor enorme encendido, aunque no había electricidad. Miré mi reloj, 22:40. Parpadeé. Volví a mirar, 23:17. No recordé que hubiera pasado el tiempo. Solo había pasado. En el regreso, el chofer prendió la radio y, entre la estática, escuché mi indicativo de la sierra, pronunciado con claridad. Nadie reaccionó. Yo apreté los dientes y me repetí que era coincidencia, que el cerebro busca sentido cuando se asusta. Pero la piel no cree en excusas. El lunes siguiente encontré un R7 en mi escritorio, aunque era lunes. Adentro venía una hoja en blanco con una sola firma al centro, la mía. Debajo, una línea escrita con tinta negra: no fault. Esa semana no dormí. Cambié rutas, revisé espejos, caminé con la espalda dura como si todavía llevara equipo. Aún así, era inútil. No puedes vigilar lo que no ves. Decidí huir. Saqué a mi esposa de Sonora y tomé carretera sin avisar a nadie. Creí que la distancia era defensa. Esa misma tarde me llegó un correo sin texto, con un documento escaneado: baja por abandono. En el apartado de firma del interesado estaba mi firma exacta. Yo ya había desaparecido por escrito, con mi propia letra, sin tocar el papel. Esa noche, en un motel de carretera, escuché el sonido de cinta pegándose. Un ruido pequeño, doméstico. Me levanté, revisé puerta y ventana. No había nadie. Volví a la cama y, sobre la mesa, estaba un sobre de cartón café, sellado, con R7 escrito a mano. No lo abrí. Lo tiré al amanecer en el primer contenedor. 3 días después, en otra ciudad, apareció otro bajo el limpiaparabrisas. Luego otro, junto a mi mochila, en una terminal. Siempre igual, siempre limpio, siempre con la clave, como si alguien quisiera recordarme que el viernes no se cancela, solo se cobra. Hoy vivo sin rutina. No uso mi nombre completo. Evito cuarteles, pero tampoco me siento seguro lejos de ellos. Los viernes, a cierta hora, el estómago se me cierra solo. A esa hora exacta escucho un clic metálico en la imaginación, como el candado del archivero cerrando solo. Me quedo quieto, contando mi respiración, esperando que no se repita. Pero se repite.
A veces encuentro la marca rectangular del sobredibujada en mi mente y me descubro capturando R7 con los dedos en el aire. A veces cierro los ojos y veo firmas perfectas, repetidas, como si fueran la huella de una maquinaria que no se cansa. Otras veces me llega ese olor a cuarto cerrado aunque esté al aire libre. Lo peor no fue descubrir el dinero ni las rutas. Lo peor fue entender que hay sistemas que funcionan incluso cuando uno se sale, sistemas que no necesitan gritar para ordenarte, porque ya aprendieron a escribir tu destino con tu propia letra. Si alguna vez te toca ver una clave que no aparece en ningún manual, aléjate. No por cobarde, sino por instinto. En este país hay cosas que no se archivan. Se heredan. Chimenea Olivo. Me llamo Iván Alcocer. Fui infante y luego pasé por curso de fuerzas especiales. Los papeles dirán comisión temporal y baja por agotamiento en 2011. Lo que no dirán es que en 2009 me asignaron a un destacamento sin siglas, una célula armada para limpiar rastros, no para ganar combates. A eso le llamaban eficiencia. Yo le digo otra cosa, pero esa palabra me quema la lengua. Nos movieron de madrugada desde un cuartel en San Luis Potosí hasta la Sierra de Durango. El punto era una planta de asfalto abandonada, con silos y bandas paradas. De día parecía ruina, de noche la encendían con un generador y el metal despertaba con un zumbido que se metía en la cabeza y ya no salía. El lugar tenía nombre de broma, la cocina. No había cocina, solo una nave con un horno industrial, un cilindro enorme con compuerta de acero y una chimenea pintada de verde olivo. La pintura era nueva, aplicada con prisa. El mayor que nos recibió habló poco. Dijo que estaríamos asegurando un activo. Dijo que no habría reportes, que la radio quedaba en canal interno, que todo se resolvía ahí mismo. Dijo, sin decir, que afuera no existíamos. Mi tarea fue el perímetro y la entrada. Barrera, lista, sello. Llegaban camionetas sin placas, entraban de reversa, descargaban bultos envueltos en lonas o en sábanas. A esos bultos les decían carga. A la cantidad le decían cosecha. Al inicio me repetí que eran armas, ropa, restos de vehículos. Me repetí eso porque era más fácil que mirar el peso real cuando cae al suelo. El operador del horno era un civil que llamábamos el mecánico. Andaba con careta, guantes y un olor a diésel pegado a la piel. No conversaba. Hacía señas, encendía, abría la compuerta, tragaba la carga, cerraba. La chimenea soltaba humo espeso, aceitoso, y el viento lo llevaba a los cerros como si quisiera tapar el cielo con un trapo sucio. Ese humo se quedaba en la ropa, por más que uno se tallara, el olor seguía en los dedos, en el cuello, en la nariz. Con el tiempo empecé a notar detalles. Una bota táctica asomando por una esquina. Un parche de velcro con forma de bandera, sin color ya, arrugado por el calor. Un casquillo en una sábana militar, como si alguien hubiera mezclado inventario con evidencia. Una noche hallé una placa metálica doblada cerca del área de carga. No tenía nombre legible, pero sí el corte, el peso, el tipo de cadena. La guardé sin pensar. Me la llevé al catre y la escondí dentro de la funda. No era prueba, era un recordatorio de que yo no estaba loco. En el cuarto mes llegó un teniente nuevo, de esos que aún miran el mundo con reglas. Traía libreta. Preguntó por las bitácoras del horno, por las órdenes de operación, por el motivo de encenderlo 3 veces por semana. Se topó con pared. Nadie le dijo no preguntes, solo le dieron silencio. Lo vi hablar con el mayor una tarde. No escuché nada, pero vi la forma de los hombros, la tensión de la quijada, el gesto de quien ya entendió y aún así insiste. 2 noches después el teniente no apareció en formación. Su locker estaba vacío. Sus botas no estaban. Su nombre no volvió a salir en lista. Dijeron traslado. Esa misma madrugada llegó una carga larga, pesada, cubierta con una sábana que olía a desinfectante. El amarre se aflojó al bajarla y vi una manga color arena con costura de uniforme. Mi estómago se cerró como puño. Me quedé quieto, mirando,
y el mecánico empujó la carga sin mirar hacia mí, como si mirar fuera un delito. Esa fue la primera vez que escuché golpes desde dentro del horno. No era metal dilatándose, yo conocía ese crujir. Esto era rítmico, insistente, desesperado. El mecánico subió una palanca y el rugido tapó todo, pero los golpes siguieron un poco, como si alguien peleara contra el acero. Me agarré del rifle con ambas manos y sentí que la fuerza no servía para nada. Ahí, en la cocina, las armas eran adorno. La orden era el arma. Después vinieron cosas que no sé explicar. En la caseta, el radio se abría solo en un canal sin tono y entraba un murmullo de muchas voces mezcladas, como feria lejana. Nunca se entendía una frase. A veces parecía que decían mi apellido. Apagábamos el radio y regresaba igual. En el perímetro aparecían huellas en el polvo que nacían donde no había paso y terminaban contra el muro. No había brinco ni puerta. Solo huellas y luego nada. Lo que me quebró fue una carga pequeña. No era el tamaño, era el modo en que la trajeron. Llegó en una bolsa negra sellada con cinta gris, con cuidado, como si llevaran algo frágil. El mecánico la abrió y, bajo el foco amarillo, apareció una mochila escolar con parches y una libreta. El mayor estaba presente esa noche. Dijo una sola frase, sin emoción, como quien dicta una orden de limpieza. Esa frase me enseñó que la guerra ya no era contra nadie, era contra todo lo que estorbara, incluso los nuestros. Sentí ganas de correr. No corrí. En esos sitios uno aprende que correr es firmar sentencia. Me quedé, obedecí, y esa obediencia se volvió peso. Empecé a dormir mal. Me despertaba con el zumbido del generador dentro del cráneo. Me dolían las encías. Sangraba la nariz cuando el humo bajaba. Soñaba con la compuerta bajando, subiendo, bajando, subiendo, como un corazón enfermo. Una madrugada llovió poco, apenas barro en la grava. Nos mandaron a revisar el generador. Caminé con la lámpara hacia la sala de máquinas. El aire olía a diésel. En el suelo vi una línea de ceniza fresca, como si alguien hubiera arrastrado los pies. La seguí sin querer, hasta la nave del horno. La compuerta estaba cerrada. De adentro venía un golpeteo suave, insistente. Pegué el oído al portón y sentí vibración, como si hubiera un motor adentro que no era motor. Me aparté y vi que el seguro de la compuerta estaba mal puesto, apenas corrido. Juro que yo no lo había tocado. Miré alrededor. No había nadie. Solo el horno, el generador, el viento. No sé por qué la abrí. Tal vez por cansancio, tal vez por rabia. Moví el seguro y levanté la compuerta unos centímetros. Salió una bocanada de aire caliente, seco, con olor a plástico y grasa quemada. No vi nada, solo oscuridad. Y aún así, en esa rendija, escuché mi nombre. Claro. Como lo decía mi madre cuando era niño. Cerré de golpe. Me quedé temblando, con la lámpara apuntando al suelo, sin poder ordenar mi respiración. Al amanecer pedí hablar con el mayor. No me recibió. Un administrativo dijo que estaba tenso y me devolvió al perímetro. Esa noche el horno trabajó sin pausa. La chimenea no dejó de fumar. El humo bajó tanto que la caseta se llenó de un olor que me hizo arder los ojos. En el radio volvió el murmullo, con un ritmo como si alguien contara a golpes. Cuando lo apagué, lo escuché igual, pero ya no venía del aparato, venía de las paredes. En la segunda semana de ese mes, un compañero amaneció sin vida en el baño. Dijeron accidente. Lo sacaron en bolsa, sin parte, sin misa. Yo vi la bolsa pasar por la báscula, como cualquier carga. Esa noche entendí la regla completa, nadie era intocable, ni por rango, ni por historia, ni por fe. Planeé la salida como se planea una infiltración, pero al revés. Simulé una caída durante una revisión, me abrí la ceja contra una viga, dejé que la sangre corriera. Exageré mareos, pedí traslado médico. Me enviaron a la clínica militar de Torreón. El doctor miró rápido, firmó incapacidad. 2 semanas después llegó mi baja. Fue simple. Cuando una pieza cruje,
la sacan para que la máquina siga. Me fui lejos, a Colima, a trabajar en un taller. Creí que el aire del mar borraría el olor. No lo borró. A veces encuentro ceniza en mis botas al despertar. A veces el radio del taller se abre solo y trae el mismo murmullo. Una noche, al cerrar la puerta, vi una línea de ceniza junto al umbral, como la de aquella sala de máquinas. Me quedé mirando y sentí que del otro lado alguien esperaba. No escribo para que me crean. Escribo porque hay lugares que no se apagan al clausurarlos. La chimenea olivo sigue dentro de mí, clavada en el cielo de mi memoria, soltando humo sin descanso. Y cuando la ciudad se queda en silencio, escucho, muy lejos, el golpeteo paciente del acero, como si la boca todavía estuviera trabajando, como si aún tuviera hambre. Si algún día alguien te ofrece un trabajo sin siglas, sin bitácora y sin rostro, recházalo. Lo que se calla se queda. Yo aprendí que el humo también regresa a cobrar contigo. Uniforme sin nombre. Nunca fui hombre de rezos ni de amuletos. En el curso te enseñan a confiar en el plan, en el equipo y en lo que traes en la cabeza. Yo fui gafe en la Sedena y me retiré con el cuerpo entero, pero con la mente cargada de cosas que no caben en un parte. En 2013, ya de civil, trabajaba como escolta para una empresa que movía carga fría entre Topolobampo y la Sierra de Durango. No era glamour, era carretera, sueño a medias y la promesa de que aquí no pasa nada, dicha por gente que jamás maneja de noche. Esa semana llevábamos pescado congelado para un centro de distribución. Salimos de Los Mochis cerca de las 11, una sola caja refrigerada, yo en una pick-up adelante, el tráiler detrás, un radio civil que a rato se iba. El chofer, Julián, era serio y paciente. Yo iba callado, viendo reflejos, midiendo sombras, como cuando patrullaba y no podías darte el lujo de pensar en otra cosa. Entre Concordia y El Salto se acabó la seña del celular y el camino se volvió puro monte. Pasadas las 3, en un tramo sin lámparas ni pueblos, vi una torreta encendida a lo lejos, fija, sin giro. No había letreros, ni conos, ni patrulla marcada. Era una camioneta tipo militar atravesada a media carretera y 6 hombres con uniforme verde olivo, armas largas y lámparas directo al parabrisas. Bajé la velocidad porque el tráiler venía pegado y si yo frenaba de golpe lo mandaba encima de mí. Por radio le pedí a Julián que no abriera la puerta, que esperara mi seña. Me hicieron el alto. Me detuve con el motor vivo. Me asomé por la ventana apenas lo justo. El que se acercó no traía nombre bordado, ni grado, ni unidad, solo chaleco y la cara medio cubierta con tela oscura. Tenía una calma rara, de oficina, como si estuviera en una revisión de rutina. Preguntó qué llevaba. Respondí, le mostré la guía. La leyó sin prisa, como si ya supiera la respuesta. Luego levantó la vista y dijo mi apellido completo, el de mi credencial militar, como quien pasa lista. Lo dijo con una seguridad que no era de desconocido, como si me hubiera leído en un registro que yo juraba enterrado. Se me tensó el cuello. Ese dato no lo saca cualquiera. Me pidió que bajara. No discutí. Bajé despacio, manos visibles, respirando corto. Otro se pegó al tráiler y le ordenó a Julián que apagara, que entregara el celular, que bajara también. Julián me miró como pidiendo permiso, le hice una seña mínima, una de esas que aprendí a usar cuando hablar era peligro. El de la tela oscura dijo que la ruta se pagaba por seguridad, que eran 5,000. No lo dijo como amenaza, lo dijo como trámite. Yo traía dinero guardado, pero no para eso. Le di 3,000, los que tenía a la mano. Contó billete por billete con calma, como si contara munición. Después sonrió sin alegría y señaló la caja. Dijo que faltaba, que la carga se quedaba, que nosotros nos íbamos caminando. Nos quitaron todo, celulares, cartera, el radio, hasta mi navaja. Me revisaron rápido, con mano firme, con esa eficiencia seca de quien ya tiene oficio. Uno, el más joven, se plantaba como fuerzas, pies abiertos, peso hacia adelante. Otro llevaba el fusil colgado como se enseña en tiro de reacción.
Nos llevaron al costado del camino y señalaron el monte, pinos y maleza cerrada. La orden fue simple, derecho y sin voltear. Caminamos 30, 40 metros. La tierra estaba húmeda y las botas se hundían. El ruido del tráiler quedó atrás hasta mezclarse con motores que llegaban. Me agaché entre ramas y jalé a Julián conmigo. Llegaron vehículos sin placas, 3 o 4, todos oscuros. No hubo golpes, ni gritos, ni prisa. Abrieron candados con herramienta, revisaron sellos, se asomaron a la caja como quien revisa inventario. Encendieron el tráiler y lo movieron suave, sin acelerar, como si lo hubieran ensayado en patio. Eso me dio más miedo que el arma apuntada. La coordinación era limpia, casi profesional. Yo había visto ese orden en operativos y ahí, en medio de la nada, lo estaban usando para robar una carga, con gente vestida igual que yo vestí. Me pregunté cuántas veces alguien habría pasado por ahí creyendo que era un retén oficial, cuántas veces esa calma de trámite habría decidido el destino de un desconocido. Nos dejaron. Sin comunicación, sin rumbo. La noche en la sierra no es silencio, es un murmullo de insectos, ramas y aire, y aún así yo escuchaba mi pulso como si fuera un tambor. Volvimos al acotamiento y caminamos pegados a la línea blanca para no perdernos. A lo lejos apareció el brillo de una gasolinera vieja. Un taxi de sitio estaba estacionado. Le conté al chofer lo mínimo, nos subió sin preguntas, como si ya supiera que en esa ruta lo mejor es llevar a los vivos y no quedarse a escuchar. En la terminal de Durango llamé a la empresa desde un teléfono público. Pensé que preguntarían por la denuncia o por Julián. Lo primero que preguntaron fue si había pagado. Colgué con una rabia fría. Julián se fue con su familia en un camión y yo me quedé sentado mirando la calle, tratando de meter en la cabeza algo que no tenía forma. Creí que lo peor había quedado en el asfalto. Una semana después, en mi casa, abrí el baúl donde guardaba lo poco del servicio, por costumbre. El uniforme viejo estaba doblado, con olor a tela guardada. Lo saqué y sentí humedad, como si acabara de venir del monte. Entre los dobleces había una aguja de pino, verde, fresca. Me dije que era una coincidencia, lo lavé y lo guardé otra vez, pero desde ahí empecé a dormir en pedazos. A las 2:00 de una madrugada escuché el clic seco de un radio antes de una transmisión. En mi cuarto no había radio. Me senté con el corazón a tope. El clic volvió, y luego una voz baja usando una clave de curso, una que solo se decía en entrenamiento. La voz dio una orden simple, punto fijo, reporte. Me levanté, encendí la luz, revisé cajones, piso, ropa. Nada. Solo el baúl cerrado, quieto, en la esquina. De día todo parecía absurdo, pero mi cuerpo ya no lo creía. Empecé a mirar uniforme por uniforme, detalle por detalle. En un retén real, ya de día, un soldado me pidió identificación. Al verme, frunció el ceño un instante, como si me hubiera visto en otra parte. Me devolvió la credencial sin decir nada. Yo seguí, pero en el espejo me vi la cara apagada y entendí que ese tipo de miedo no se va con sueño ni con café. 2 meses después me llegó un mensaje a un número nuevo. No era de la empresa, no era de un amigo. Era una foto, mi pick-up detenida de noche, la torreta fija al fondo, los hombres de uniforme alrededor y yo de perfil, con las manos afuera del volante. La imagen estaba tomada desde atrás, desde el punto exacto donde yo me agaché entre ramas. La fecha marcaba el mismo día del retén, la misma hora. Abajo venía una sola frase, no voltees. Se me subió un frío desde las plantas de los pies. Porque eso mismo nos ordenaron aquella noche, y porque el que mandó la foto no pudo tener mi teléfono, ya me lo habían quitado. Revisé el remitente, llamé, no entró. Cambié el chip, cambié el número, cambié todo lo que se cambia cuando uno cree que con eso basta. Esa madrugada saqué el baúl al patio y lo abrí con la idea tonta de romper algo. Dentro, además del uniforme, había una cinta negra con mi apellido escrito a mano, con tinta vieja, como etiqueta de curso. Yo no había escrito eso. No estaba ahí antes. La cinta tenía tierra pegada,
tierra húmeda, y olía a pino como el monte de aquella noche. Me quedé parado mirándola y sentí el mismo miedo que se siente cuando entiendes que el enemigo ya entró sin patear la puerta. No buscaba dinero, buscaba obediencia sin preguntas, aunque ya no estés en filas. Dejé la carretera poco después. No por la cuota, ni por el robo, ni por el riesgo que siempre ha existido. La dejé por la idea de que hay hombres que se ponen un uniforme como se pone una piel, que aprenden tus claves, tus modos, tus nombres, y que luego te dejan vivo solo para que cargues el miedo como una marca. No lo cuento para que me crean, lo cuento porque aún me pasa. En esos segundos vuelvo a estar detenido en esa curva sin señal, con la luz clavada en los ojos, esperando que alguien diga mi apellido otra vez. Kilómetro 13. No soy héroe, ni mártir, ni ejemplo. Fui de fuerzas especiales de la Sedena y luego me hice civil, que es otra forma de aprender a callar. Uno se da de baja con la idea de que lo peor se quedó atrás, pero hay cosas que no se quedan, se acomodan y esperan. En 2020 acepté un trabajo de logística porque pagaban en efectivo y porque tenía deudas y un hijo recién nacido. Pedían lo mínimo, manejar de noche, no preguntar, no fallar. Yo ya estaba acostumbrado a obedecer instrucciones y me repetía que un camión es solo un camión, que una ruta es solo una ruta. Era Sierra Norte de Puebla, finales de septiembre, lluvia segura y neblina temprana. Salimos de un patio industrial sin nombre con 3 unidades, 2 pickups pintadas de verde olivo, con Sedena escrito a brochazos y sin placas, y yo en un rabón con caja cerrada. Adentro iban tarimas envueltas, selladas con cinta negra y candados nuevos. En la cabina venía Lobo, otro ex fuerzas especiales, callado, atento, con la mirada siempre al monte. El mando del convoy era un subteniente joven. No dijo su nombre y nadie lo pidió. En radio solo usaba clave. La primera instrucción fue mantener distancia y luces bajas, la segunda llegó al dejar el asfalto, no se detengan, pase lo que pase. Esa frase, en voz militar, no suena a consejo, suena a sentencia. La terracería nos tragó. Barro, piedras sueltas, zanjas, curvas ciegas. En la radio se colaba una estación local con boletines del gobierno, que todo estaba bajo control, que la seguridad era prioridad, que evitaran caminos rurales. La voz de la locutora sonaba pulida, como si hablara desde un estudio limpio. Afuera, en cambio, la noche era puro agua y ramas golpeando la carrocería. Cerca de las 2 entramos a una brecha angosta que los choferes llaman la garganta. 2 cerros pegados, barranca al costado, árboles encima. La neblina se cerró como puerta. Yo seguía las luces traseras de la pickup del subteniente, detrás, la unidad de cierre apenas se alcanzaba a ver. En una curva vi un letrero viejo, doblado y lleno de impactos, que decía puente 200 metros. No había puente. Unos metros después apareció el mismo letrero otra vez. Y otro. La repetición me picó en la nuca, como si el camino quisiera que yo dudara de mi memoria. La radio tronó con estática y el boletín se cortó. En lugar de palabras se escuchó una respiración lenta, pegada al micrófono, tan cerca que miré el tablero como si la radio estuviera viva. Moví el dial. La respiración siguió. Lobo no dijo nada, solo se persignó sin quitar la vista del frente. Bajamos a una zona inundada. El camión se ladeó y el barro jaló las llantas. Sentí que el peso de la caja se acomodaba, como si algo dentro buscara equilibrio. Salimos sin detenernos. Entonces, a los lados de la brecha, el monte se llenó de puntos de luz. Eran decenas de luces blancas, quietas, a la altura de una persona, dentro de los árboles. No parpadeaban, no se movían, solo estaban, alineadas, acompañándonos como si marcaran un pasillo. Avanzábamos y las luces avanzaban con nosotros, paralelas, sin acercarse ni alejarse. La respiración cambió a voz. Una voz grave pronunció mi clave de servicio, completa, como en una lista. Esa clave la usé en cuartel y no la he dicho desde hace años. Se me apretó el estómago.
Nadie del convoy debía conocerla, ni el subteniente, ni el contratista, ni Lobo. El subteniente transmitió de inmediato, rápido, como queriendo romper algo: no respondan. No volteen. Sigan. En su tono había miedo, pero no el miedo a una emboscada, era otro, uno que no tiene entrenamiento. La brecha se abrió en una planicie mínima y ahí estaba un retén, conos naranjas, una cadena atravesada, 6 soldados formados. Uniforme correcto, botas correctas, sin parches, sin grado, sin nombre. Los pasamontañas no marcaban nariz ni boca, la tela parecía estirada sobre vacío, lisa, sin rasgos. La pick-up del subteniente no frenó. Rompió la cadena y siguió. Los 6 no levantaron arma ni gritaron, solo giraron la cabeza al mismo tiempo para vernos pasar. Yo crucé detrás con el corazón golpeando. En el espejo vi entrar a la unidad de cierre al claro. Sus faros parpadearon una vez y se apagaron. No escuché choque, ni disparos. La lluvia cayó igual. La brecha se tragó esa luz como si nunca hubiera existido. Quise frenar. No lo hice. El entrenamiento pesa más que el instinto, y esa noche la instrucción de no detenerse se me metió en el cuerpo como una orden vieja: seguir, aunque el camino se coma a los tuyos. Subimos por curvas cerradas. La radio soltaba fragmentos del boletín, como una cinta rota: seguridad, presencia, tranquilidad. Entre frases volvía la respiración. Y luego, desde la caja, llegó un sonido seco: pasos. No crujidos de carga, pasos firmes sobre metal, en ritmo parejo: 1, 2, 1, 2. El motor no falló, el camión no brincó, aún así, el ruido estaba ahí, como si alguien marchara donde nadie debía ir. No volteé. Me limité a seguir las luces del subteniente, a no salirme de la brecha, a no darle forma a lo imposible. Lobo apretó la mandíbula y miró hacia el retrovisor, pero tampoco habló. A veces el silencio es lo único que no abre la puerta. Sin transición apareció un arco de bienvenida: bienvenidos a San Isidro. Ese pueblo no existe en esa ruta. Detrás del arco se veía una plaza, una iglesia, casas bajas. No había gente, ni perros, ni humo, solo neblina quieta metida en las calles. La radio volvió clara a la estación local. La locutora dijo: amanecemos con tranquilidad. Lo dijo como si probara la palabra, como si quisiera que funcionara. Intenté orillarme, buscar una salida lateral. El camión no obedeció, el volante se sintió pesado, como si otra mano lo guiara hacia el centro del arco. Pasamos debajo. El reloj del tablero marcó 2:07. Miré mi reloj de pulso: 2:07. Era la misma hora de cuando entramos a la garganta. Se me enfrió la espalda. Atravesamos el pueblo sin bajar de 20. Puertas abiertas. Adentro, oscuridad. En la plaza vi uniformes doblados, botas alineadas, cascos en fila, como si los dueños se hubieran desvestido con calma y luego se hubieran ido dejando el cascarón. No había señales de pelea, solo orden, una limpieza extraña. En la esquina de la iglesia vi al subteniente. O vi a alguien igual. Estaba bajo un poste apagado, empapado, mirando hacia nosotros. La tela del pasamontañas era lisa, sin rasgos. Aún así sentí que me reconocía, que me estaba esperando desde antes, como si el camino me hubiera traído para eso. En radio, la respiración se volvió una risa corta, contenida. Apreté el acelerador. La pick-up líder también. El pueblo quedó atrás como una pesadilla mal pegada. Unos minutos después, la neblina se abrió y apareció la salida a la Federal, con un señalamiento luminoso perfecto hacia Huauchinango. El reloj brincó a la hora correcta. La radio siguió con música, como si nada. Entregamos la caja en un patio con vigilancia privada antes de que saliera el sol. Nadie pidió identificación. Nadie revisó sellos. Un hombre con chaleco sin logotipo nos dio un sobre grueso y dijo: olviden la ruta. El subteniente no apareció. La unidad de cierre tampoco. El sargento que manejaba la pick-up líder evitó mirarme, traía los ojos hinchados, como quien no ha dormido en días.
En el hotel, ya de día, me quité las botas y sacudí el barro. En la suela venía pegada una tira de cinta negra, idéntica a la de la caja. Tenía un número escrito con plumón, 3, éramos 3 al salir. Éramos 2 al llegar. Al salir del patio revisé mi teléfono. No tenía señal, pero el registro de llamadas mostraba una saliente a las 2:07 a mi propio número, con duración de 0 segundos. El GPS guardó un punto, San Isidro. Cuando recuperé cobertura lo busqué en mapas y no existía en ese tramo, ni como pueblo ni como rancho. 2 días después volví de día, solo, con el camión vacío. Encontré la garganta y los letreros doblados, pero no vi el arco ni el pueblo, era solo otra curva y más monte. En el lodo ya seco, junto a la brecha, estaban 3 conos naranjas cuarteados y un trozo de cadena oxidada, como si llevaran meses ahí. Me fui sin tocar nada. Esa noche no dormí, al cerrar los ojos veía las luces alineadas, contando todavía. Renuncié esa misma tarde. No por moral, ni por valentía. Me fui porque desde aquella noche, cada vez que escucho un boletín diciendo que todo está en calma, siento que la garganta de la sierra se me cierra alrededor, y porque, cuando llueve fuerte y la neblina baja, juro que allá, entre los árboles, siguen encendidas esas luces blancas, quietas, contando. Orden de borrado. Fui mayor de infantería y operé en el noroeste antes de retirarme. No digo mi nombre por respeto a los que no regresaron, en esto hubo muertos y ninguno cayó por casualidad. Era 2013 cuando el parte llegó, seco, a las 14:57, un convoy subía por una vereda rumbo a una vieja mina y uno de los asegurados exigía hablar conmigo. La nota final fue la que me heló, dice conocer su clave de curso. Esa clase de clave no aparece en oficios ni se menciona por radio. Solo la sabe quien se revolcó contigo en adiestramiento, quien tragó el mismo polvo, quien aprendió a callar cuando la garganta pedía aire. Ordené que lo trasladaran al destacamento de Pitiquito, Sonora, y pedí que no lo golpearan, quería que su voz llegara completa. Lo trajeron de noche, con uniforme apócrifo, manos amarradas y la cara inflamada. Al verme no pidió clemencia. Sonrió apenas y soltó mi clave exacta, con la misma cadencia del instructor. Los soldados jóvenes se tensaron, yo sentí que, por un segundo, el tiempo se doblaba. Se llamaba Octavio Telles. En 2006 fue mi compañero en un curso de fuerzas especiales, después desapareció, como tantos, sin baja clara, sin tumba, sin explicación. Ahora estaba ahí, demasiado calmado. Lo pasé a la sala de entrevistas y pedí que nos dejaran solos. Apagué el ventilador para oírlo respirar. No me trajo una lista de rutas ni nombres de plazas. Me trajo una libreta doblada, pegada al abdomen con cinta. Dentro había fechas, coordenadas y apellidos, al margen, notas cortas como órdenes, sin radio, sin fotos, no contestar, si sale el código viejo, cortar. Ese renglón me atravesó. El código viejo era una señal de emergencia del curso, diseñada para no caer en trampas de frecuencia, oficialmente, nunca existió. Telles admitió su deserción y su caída. Dijo que lo estaban cazando, pero no habló de un cártel rival, habló de gente con uniforme, de los que firman tras un escritorio y luego mandan a callar. Los de adentro, así los llamó, mirando al piso como si el concreto tuviera memoria. Me pidió, casi sin emoción, que yo lo sacara de la jugada, que ya no quería huir, que quería cerrar. Me describió un sitio en la sierra, una estación de repetición abandonada, reciclada para desaparecer pruebas y personas. Dijo que ahí no mandaba ningún jefe de plaza, mandaba el silencio. Que el lugar hacía caer señales, confundía brújulas y atrapaba el sonido. Lo peor, aseguró, era que imitaba con precisión, pasos, seguros de arma y voces. No como cuento, sino como procedimiento. Si le contestas, te aprende, dijo, y en esa frase noté un cansancio que no era de sueño. Para rematar, mencionó a un sargento que perdí en 2009 durante una salida de frontera, de él solo quedaron botas y placa, expediente cerrado con no localizado.
Telles juró que escuchó su apodo por radio dentro de la estación, pidiendo apoyo con urgencia real, usando frases que solo nosotros usábamos. No era la clase de mentira que se inventa rápido. Era demasiado exacta. Le pregunté por qué me buscó a mí. Dijo que mi clave aparecía al final de su libreta, que alguien quería que yo recibiera el paquete porque sabían que yo iba a creerle. Luego pidió un cigarro. Se lo di. Sus dedos temblaron apenas, no por adicción, sino por la prisa de terminar. Reuní al coronel de inteligencia y al jefe de operación. Mostré la libreta. La respuesta fue inmediata, casi automática: helicóptero asignado, dron arriba, grupo de reacción listo. La orden verbal, sin papel, fue clara: ir, asegurar y regresar sin novedades. Nadie dijo investigar. Nadie dijo denunciar. Solo sin novedades, como si el verdadero objetivo fuera que nada dejara rastro. Salimos antes del amanecer. Conforme nos acercamos al punto marcado, la radio pasó de estática a silencio total. El dron señaló un rectángulo gris, edificio bajo, torre caída, monte alrededor. No había gente ni vehículos. Aún así, sentí en la nuca esa certeza vieja de estar entrando donde no nos querían. Entramos en formación, sin hablar. El interior era polvo, cables cortados, cajas vacías. Al fondo había un cuarto con candado nuevo. Lo cortamos. Dentro no había dinero ni armas. Había estantes con bolsas negras alineadas, en cada una placa, un reloj, un anillo, libretas, cosas pequeñas de gente que una vez respondió lista. No eran trofeos, era inventario. En una pared, con gis, estaban escritas frecuencias y claves. En medio, completo, nuestro código viejo. Sentí que se me enfriaban las manos. Nadie ajeno podía saber eso. Detrás de los estantes encontramos una puerta pequeña, sin manija, con una ranura que bajaba por una escalera de mantenimiento. No necesitábamos bajar para entender, pero el deber es una cuerda que aprieta. Bajé primero con linterna. A pocos escalones el aire se volvió húmedo, con olor a metal. Mi respiración se amplificó y luego se apagó, como si alguien cubriera un micrófono. Abajo había un cuarto de concreto, una mesa y un radio antiguo con perillas. Estaba encendido sin fuente visible, emitiendo un tono bajo. Me acerqué para apagarlo y entonces salió mi clave de curso, dicha con la paciencia cruel del instructor. Mi cuerpo quiso responder por reflejo. Me mordí la lengua hasta sentir sabor metálico. Detrás de mí se escucharon pasos que no correspondían con los nuestros. Levanté la mano para detener al equipo. Mi radio, que iba apagado, soltó de pronto la señal del código viejo, limpia, perfecta, como si transmitieran desde mi pecho. Luego vino el apodo del sargento perdido pidiendo apoyo, con la urgencia exacta. Recordé la nota: si sale el código viejo, cortar. Arranqué la batería. Ordené por señas: nadie habla, nadie contesta. Subimos rápido y salimos al sol sin mirar atrás. En el umbral, donde antes no había nada, apareció un cigarro a medio consumir sobre una piedra, como marca. Era el mismo tipo de cigarro que le di a Telles. No se lo dije a nadie. En ese momento entendí que el lugar no solo guardaba cosas, nos miraba. Regresamos con una bolsa de placas. Esa tarde llegó una comisión en vehículos oficiales sin placas, hombres con credenciales que no mostraron completas. Firmaron recibos, se llevaron todo, y antes de irse uno me dijo que era un depósito, que no hiciera preguntas. Me lo dijo con un tono suave, el mismo con el que se ordena obedecer. Yo asentí, por dentro supe que era un candado, y que alguien lo protegía. Esa noche vi a Telles. Estaba sentado, espalda recta, como esperando revista. Dijo que ya lo sabía, que la estación siempre está activa y que cada vez que alguien entra deja algo. Le pregunté por el cigarro. No respondió. Solo bajó la mirada, como si ya no quisiera compartir ni una palabra más con el mundo. No podía dejarlo vivo. No por justicia ni por rabia, por control. Si los de adentro lo querían, iban a sacarlo de donde fuera. Lo saqué al patio trasero, lejos de la tropa.
Le di un último cigarro sin prender. Me dio la mano. No pidió perdón. No pidió nada. Al amanecer, el parte dijo neutralizado por intento de fuga. La mentira habitual. La libreta estuvo 2 días en mi caja fuerte. Al tercero desapareció sin candados forzados, sin ruido, como si nunca hubiera existido. Lo reporté, me dijeron que descansara, que yo estaba confundido. Esa misma tarde me relevaron y me mandaron a escritorio, lejos de la sierra. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué. Algunas madrugadas escucho en un radio apagado el tono del código viejo. Lo oigo aunque no tenga baterías. He cambiado de equipo, de casa, de número, y aún así vuelve, siempre a la misma hora. Después viene la frase con el apodo del sargento, pidiendo apoyo. No respondo. Nunca respondo. Me quedo inmóvil mirando el techo y recordando el inventario. He intentado apagar todo, desconectar antenas, envolver radios en cinta, dormir con tapones, poner música para no oír nada. No sirve. El tono entra por la cabeza, no por los cables. A veces lo oigo en lugares donde no debería, como en una tienda, como en un pasillo de hospital, y siempre viene acompañado de esa sensación de estar bajo tierra aunque esté al aire libre. En esas noches sueño con la estación, no me persigue una figura, me persigue una orden, la orden de contestar. Lo más cruel es la coincidencia. Cada vez que la señal aparece, al día siguiente muere alguien en una unidad que conocí, un accidente absurdo, una patrulla volcada, un entrenamiento mal calculado. Se reporta como mala suerte. Nadie ata cabos. Yo sí, porque vi las placas, porque escuché mi clave salir de un radio sin energía y porque entendí el verbo borrar. Desde entonces, cuando un detenido pide hablar con el mando y asegura conocer una clave que no debería existir, me sudan las manos. No por temor a un cártel ni a una emboscada, sino por temor a que, al abrir otra puerta, mi boca responda sola, como en curso, y entonces yo también pase a ser parte del inventario. La plaza que repite. Me llamo Iván. Fui parte de un grupo de fuerzas especiales de la Sedena y, cuando pedí la baja, juré no volver a tocar un arma, pero hay juramentos que se rompen solos cuando te llaman solo para cubrir, así decían, un trabajo corto en la Sierra de Nayarit, en 2013, un pueblo alto donde la lluvia cae en diagonal y el lodo guarda huellas como si tuviera memoria. La orden escrita era rutinaria, asegurar perímetro mientras llegaba personal de investigación por un enfrentamiento ocurrido días antes. Eso ya era extraño. En la montaña, si hubo balacera, el olor se queda pegado a la tierra y las manchas no esperan a nadie. Aquí nos citaron con calma, con retraso, como si el tiempo fuera parte del plan. Entramos al anochecer. La plaza tenía kiosco, iglesia, bancas de cemento y una calle principal con cortinas cerradas. No vi curiosos. Vi algo peor, gente que había aprendido a no existir. Ni los perros ladraban. Las ventanas no tenían ojos, las cortinas se movían y luego quedaban fijas, tensas, como sujetas desde adentro. Nos acomodaron en una casa frente a la escuela. El comisario nos dio café frío y una sonrisa rígida. Dijo que a las 9 habría movimiento y que lo mejor era no salir. Pregunté por qué, si veníamos a garantizar. No respondió, solo repitió que era instrucción. Sentí esa palabra como una piedra en la garganta, porque en el servicio la instrucción puede salvarte o enterrarte sin ceremonia. A las 8:30 llegaron 3 camionetas con logotipos pegados, sin placas al frente, con equipo de video que parecía de estudio. Los vi subir al techo del salón ejidal, montar trípodes, probar luces pequeñas, hablar sin prisa. Nadie les pidió credenciales. Ellos caminaban con la tranquilidad de quien ya conoce el libreto. A las 9 exactas sonó la primera ráfaga, lejos, hacia el cerro. No fue ataque, fue señal. Después aparecieron luces bajando por la brecha, un convoy de camionetas oscuras, alineadas, avanzando despacio. En las bateas iban hombres con chalecos, radios, rostros cubiertos.
Desde el otro extremo entraron vehículos oficiales con torretas apagadas, sin sirena, pero colocándose en puntos que parecían marcados con tiza. Los encapuchados rodearon el kiosco. Los uniformados tomaron posiciones detrás de las jardineras, como si cada uno supiera dónde debía pararse sin que nadie lo dijera. A las 9:10 comenzó el tiroteo. Vi los cañones levantarse hacia arriba, no al frente. Los fogonazos se reflejaron en los charcos. El estruendo rebotó en la iglesia. Cayeron casquillos como lluvia metálica, pero nadie se cubría de verdad. 2 hombres corrieron agachados y se tiraron detrás de una banca con una exageración casi teatral. No era valentía, era actuación. La prensa filmaba desde el techo sin cuidado. Uno caminaba en medio de la calle, cámara al hombro, como si el aire estuviera limpio. Su lente buscaba ángulos, encapuchados disparando al cielo, soldados respondiendo igual, humo, música que alguien encendió desde una camioneta, una canción vieja que sonó absurda entre las ráfagas. Yo sentí un frío en el estómago. Mi imagen podía quedar atrapada en esa mentira. A las 9:20 trajeron cuerpos. Los bajaron como si fueran bultos, los alinearon junto al kiosco, manos atadas, vendas en los ojos. Había sangre, sí, pero no reciente, la piel tenía ese tono apagado de quien ya llevaba horas sin aire. No eran muertos de ese instante. Eran utilería macabra para completar la escena. Un encapuchado puso una cartulina fosforescente sobre uno. Un uniformado se acercó, acomodó la cartulina para que se leyera mejor, señaló hacia la cámara, luego dio una palmada al otro y se apartó. Vi risas breves, vi complicidad. Me temblaron las piernas, no por los cadáveres, sino por lo fácil que era para ellos ponerse de acuerdo. Quise salir. No lo hice. Perímetro, repetía mi cabeza, como si esa palabra fuera pared. Además, algo no cuadraba, ninguno de los dos bandos parecía mandarse, los mandaba alguien más, alguien invisible. La función siguió. Disparos al cielo. Movimiento de cámaras. Pose de armas. Y entonces, entre la lluvia, vi lo imposible. El cuerpo más cercano movió un dedo. Primero pensé en un espasmo. Luego vi la mano flexionarse otra vez, lenta, insistente, como buscando agarrarse del suelo. Nadie alrededor reaccionó. La cámara, en cambio, se quedó fija un segundo, como si el camarógrafo también lo hubiera notado, y luego se acercó aún más, con calma, como si ese movimiento fuera justo lo que necesitaban. Se me secó la boca. Apreté el arma contra el pecho sin saber por qué. Yo no creía en aparecidos. Creía en nervios, en error, en supervivencia. Pero aquello no era un truco del cuerpo. Era un cuerpo intentando volver. Miré a la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Dentro no había luz. La cruz del altar se recortó por un relámpago y, justo cuando la mano volvió a moverse, la campana sonó una sola vez, sin que nadie la tocara. No fue un tañido largo, fue una nota seca, como una marca de edición. En la orilla de la plaza vi algo que me heló más que la campana, una vela gruesa encendida dentro de un recipiente metálico, puesta a un lado de la jardinera, y al lado una lona manchada vieja, extendida como para cubrir algo. La lluvia no apagaba la flama. Nadie del operativo la miraba. Esa vela no era parte de la ley ni del crimen. Era un gesto de pueblo, de esos que se hacen cuando se teme a lo que no tiene nombre. Trajeron 2 cuerpos más. Los acomodaron. Cartulinas nuevas. El que se movía intentó incorporarse. No pudo, pero su pecho se elevó y la venda de sus ojos se pegó a la piel mojada. La cámara lo tomó en primer plano. En un relámpago, vi que bajo la venda no había mirada humana, no era vida lo que regresaba, era algo usando el cuerpo como si fuera traje. El tiroteo se apagó de golpe, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Los encapuchados se subieron a sus camionetas y se fueron sin prisa. Los uniformados recogieron casquillos, acomodaron evidencias, tomaron fotos. Luego taparon a los cuerpos con la lona manchada y los arrastraron, no hacia una ambulancia ni hacia un vehículo de traslado, sino hacia la calle que conduce al panteón.
Quise seguirlos. El comisario apareció en la puerta de la casa donde estábamos, empapado, pálido, y dijo que no saliéramos. Su voz no pedía, advertía. Cerró él mismo, por dentro. Me di cuenta de que el pueblo no nos había dado refugio, nos había guardado, como se guarda a alguien para que no estorbe. Esa noche no dormí. Escuché llantas sobre grava, radios con voces cortas, pasos que iban y venían. Cerca de las 3, la campana sonó otra vez, una sola vez, y luego escuché algo arrastrándose por el empedrado. No era madera. Era más blando, pesado, como piel mojada raspando piedra. Al amanecer olía a cloro. La plaza estaba lavada. No había casquillos. No había manchas. En el kiosco habían colocado una bandera nueva, impecable, como si el lugar acabara de estrenarse. La gente seguía sin mirarnos. Encendimos una televisión pequeña. Los noticieros hablaron de un fuerte enfrentamiento y mostraron la plaza, las camionetas, los cuerpos, las cartulinas, el humo. Todo editado para verse definitivo. En un corte breve apareció la campana sonando. Ese detalle no lo grabó el azar, lo buscaron, porque era el toque que hacía sentir real el relato. Nos ordenaron retirarnos antes del mediodía. Antes de irnos caminé hasta el panteón y me quedé en la reja. Vi tierra removida, varias tumbas recientes sin cruz y sin nombre, montículos limpios, como si el suelo hubiera tragado el registro. En una esquina estaba el recipiente metálico de la vela, vacío, sin cera, sin señal de apagarse. Junto a él, doblada, una cartulina fosforescente. No la toqué. Aún así leí la frase, esto es para que aprendan. En el camino de regreso entendí lo que me perseguiría, no era solo la corrupción, ni el teatro, ni la prensa. Era la sensación de que esa plaza exigía repetición, como si el montaje alimentara algo, como si la mentira tuviera hambre y, para sostenerse, necesitara cuerpos, campanas, cámaras, un pueblo inmóvil. Desde entonces, cuando escucho una ráfaga lejana o veo un video perfecto de un operativo, me vuelve aquel frío en la nuca. Pienso en la mano que se movió bajo la lluvia y en la campana que marcó el cambio de escena. Y me digo que, en ciertos lugares, el miedo no llega con los disparos, llega cuando te das cuenta de que todos están actuando para alguien que no aparece en ninguna toma. Permiso de medianoche. Me llamo Tomás Arce. En 2011 era sargento primero y venía del GAFE, bajo la cadena de mando de Sedena. No escribo esto para presumir, lo escribo porque aquella noche entendí que un cuartel puede ser una puerta y que la puerta puede abrirse sin que nadie dé la orden. Desde entonces ya no confío en lo que se reporta, ni en lo que se celebra, ni en lo que queda grabado. Nos mandaron a una base de operaciones en la Sierra de Chiapas, lejos de todo, cercada por malla, torres y un portón de lámina. Adentro olía a cloro y diésel, afuera, a tierra húmeda. Yo estaba en apoyo y servicios, el que mueve comida, combustible y bitácoras, el que mantiene la rutina aunque falte sueño. A mediodía aterrizó un helicóptero con un detenido. Nos formaron en la explanada. El comandante habló de un golpe grande, de cooperación, de un enlace prioritario que sería trasladado esa misma noche. El discurso sonaba limpio, demasiado. Me llamó la atención el modo en que los oficiales evitaban mirarse, como si el éxito tuviera un precio que no se podía decir. Lo encerraron en una habitación reforzada junto al centro de comunicaciones. 2 en la puerta, 4 en el pasillo, turnos cortos. Yo lo vi de paso cuando lo movieron. Iba flaco, rapado, sin golpes visibles, con los ojos abiertos de más. Lo inquietante fue que, al cruzar, giró apenas la cabeza y me miró como si ya me conociera. Bajé la vista sin querer y me dio coraje conmigo mismo. La tarde se volvió un ejercicio de control, rondines, claves, prohibición de teléfonos. En la radio se repetía la palabra rescate. A las 9, el casino de oficiales se llenó de comida que no correspondía a la sierra. Los mandos cenaban como si ya hubieran ganado. Yo entraba y salía revisando raciones y escuchando, en un radio escondido, la frecuencia de seguridad.
A las 10:20 vi el primer aviso, en la cabina del portón parpadeó un destello ámbar sin sonido, señal de apertura no programada. El subteniente de guardia juró que no esperaba nada. En ese instante la radio soltó estática, corta, como un golpe. Un soldado llegó desde el acceso 2 diciendo que afuera había 3 camionetas blindadas, sin escolta, sin registro previo, pidiendo entrada con orden directa. Fui porque el oficial de guardia seguía en el casino y alguien tenía que responder. Las camionetas eran negras, vidrios oscuros, motor encendido. Lo raro no era el lujo, era la ausencia de tierra en llantas y salpicaderas, como si hubieran subido por asfalto. El hombre del volante bajó la ventana con calma y extendió una credencial federal. La revisé bajo la lámpara. Sellos y claves correctas. Era un pase que, en el ejército, te obliga a callar. El portón se abrió solo. No escuché confirmación por radio, no vi al operador tocar nada. La lámina se deslizó como si hubiera estado esperando ese minuto desde la mañana. Entraron despacio. En el reflejo de los focos tuve una sensación rara, aunque los vidrios eran oscuros, el interior se veía como un espacio donde la luz no encontraba dónde quedarse. Llegaron al casino. Cuando bajó el primer hombre del vehículo principal, el ambiente cambió. Era alto, ancho de espalda, con una serenidad que no se aprende. Caminaba como si el terreno le perteneciera. Los coroneles se pusieron de pie sin que nadie les dijera. No hubo revisión, ni registro, ni preguntas. Lo recibieron con rigidez, pero sin ceremonia, más bien con cuidado. Me quedé al costado, sirviendo agua y levantando platos. El visitante casi no comió. Miraba alrededor como contando salidas. Los oficiales hablaban poco, y cuando lo hacían usaban palabras que no eran de mesa, calendario, transferencia, señal. En un momento el visitante giró hacia mí. Sentí una presión en el pecho, como si me identificara por dentro. Poco antes de las 11 pidió ver al detenido. No levantó la voz. El comandante asintió y ordenó acompañarlo. Caminamos al centro de mando. El pasillo olía a metal y cloro. Los soldados de la puerta se cuadraron demasiado rápido, uno temblaba. Abrimos. El detenido estaba de pie, mirando hacia la puerta, como si hubiera escuchado cada paso. Al ver al visitante bajó la mirada con respeto y levantó la mano en saludo. Se acercaron, se dieron la mano y el visitante le dio una palmada en el hombro, como quien confirma un trato. El detenido salió caminando sin prisa, como si sus cadenas fueran un detalle administrativo. Regresamos al casino. El visitante se detuvo frente al panel de cámaras. En la pantalla del acceso 2 debería verse el portón, los vehículos, la escolta. En lugar de eso se veía el portón cerrado, fijo, sin nadie. El operador estaba sudando y juraba que no tocó nada. El visitante pidió café, tomó un sorbo, y la reunión se disolvió. Se fueron como llegaron. Las camionetas avanzaron por la terracería sin levantar tierra. Cuando cruzaron el portón, el destello ámbar se apagó. En radio nadie reportó salida. En la bitácora, la hoja de acceso estaba en blanco, como si la noche no hubiera ocurrido. Yo pensé que lo peor era haber visto una entrega disfrazada. Me equivoqué. Lo peor empezó cuando el cuartel volvió a la rutina y, aún así, algo quedó mal acomodado. A las 2 de la mañana, en la frecuencia interna, entró un llamado con un indicativo viejo, el de una patrulla de curso. La voz era la de un compañero muerto años atrás, dando coordenadas. Esas coordenadas apuntaban al interior de la base. Caminé hacia la bodega de equipo con el radio pegado a la oreja. Las luces del pasillo comenzaron a bajar de intensidad, despacio, como si alguien las apagara con paciencia. El aire se volvió pesado y olía a tierra mojada. El candado de la bodega estaba abierto. Solo 3 teníamos llave. Entré. En el piso había cascos formando un círculo, todos con el barbiquejo abrochado, como una formación sin cuerpos. En el centro, sobre una lona, estaba mi libreta de curso, la que yo había dejado en casa antes de salir. La abrí.
Había una hoja nueva, escrita con letra limpia, un pase de lista con nombres del destacamento. Al final estaba mi nombre y una hora, 3:17. Salí al pasillo y miré el reloj de pared. Marcaba 3:16. La radio volvió a soltar estática. Escuché pasos medidos en algún punto del módulo, como botas en formación, pero el pasillo estaba vacío. A las 3:17 las luces se apagaron por completo. No fue un corte normal, fue como si la base se hundiera en una oscuridad compacta. Escuché mi respiración y, detrás, un murmullo de conteo, una rutina militar hecha sin boca, como si alguien pasara lista sin necesitar gente. Cuando la luz regresó, el círculo de cascos había desaparecido. La libreta también. El candado seguía abierto. En el piso quedó una línea húmeda que se perdía hacia el centro de mando, una marca como de arrastre, y nada más. Durante el resto de la madrugada nadie admitió nada, pero el miedo se notaba en gestos mínimos. Los binomios caninos se negaban a acercarse a ese pasillo, jalaban la correa y se quedaban rígidos mirando al aire. En comunicaciones, las horas de varios relojes quedaron desfasadas, todos clavados en 3:17 como si esa cifra se hubiera metido en el sistema. Un cabo que estaba en la puerta de la celda juró que oyó su nombre desde adentro cuando la habitación estaba vacía, y al rato lo vi vomitando bilis detrás del módulo, sin poder explicar por qué. Amaneció con una normalidad cruel. El comandante reunió a la tropa y habló de fallas eléctricas, de que todo estaba bajo control, de que el traslado del detenido era un hecho. Un helicóptero despegó con un hombre encapuchado para el registro interno. Esa tarde, el noticiero mostró la misma imagen y repitió el discurso del triunfo. Yo lo vi desde el comedor con náusea, el que caminó libre en el pasillo no era el mismo que aparecía esposado en la pantalla. Semanas después me dieron traslado. Antes de irme me pusieron a firmar una hoja de confidencialidad. Nadie me amenazó. Solo me miraron como se mira a alguien que ya entendió. Firmé. Desde entonces, cada vez que un motor se acerca de noche, pienso en el portón abriéndose solo. A veces despierto con la hora a las 3:17 pegada en la cabeza. A veces siento en el brazo una electricidad mínima, como un roce, como si algo me recordara que el permiso existe. Lo que más me persigue no es la corrupción, esa ya la conocía. Lo que me persigue es la facilidad con la que algo entró, borró su propia huella, y dejó una lista con mi nombre, como si el cuartel hubiera sido solo una estación de paso para una orden que viene de más arriba que cualquier mando visible. La carcajada que no se apaga. Me llamo Iván. Fui gafe, Fuerzas Especiales de la Sedena, y me retiré antes de tiempo. No escribo para denunciar a nadie ni para dar lecciones, escribo porque desde mi baja, en diciembre de 2014, hay noches en que mi casa se queda callada y aún así escucho una carcajada que no debería existir. No es imaginación, o al menos no lo siento así. Es un sonido que llega como una orden, seco, corto, sin alegría, y me deja con la respiración trabada. Todo empezó en 2012, cuando nos mandaron a una franja serrana entre Durango y Sinaloa, caminos de terracería, barrancas, pinos altos y pueblos separados por horas de subida. En los partes se nombraba con clave. La gente solo decía arriba, como si mencionar el sitio lo atrajera. Montamos un punto de revisión en una curva amplia donde pasan camionetas de carga, motos sin placas y viejos que todavía confían en su palabra. Ahí conocí al cabo Méndez, un hombre flaco, mandíbula marcada, un lunar cerca de la boca y una mirada de vidrio. Traía las botas siempre manchadas de lodo viejo, como si nunca se limpiaran del todo. Hablaba poco, pero ocupaba el espacio como si le perteneciera. Lo que lo distinguía era su forma de reír, una carcajada breve que sonaba a ladrido, como si se burlara del mundo por existir. La escuché el primer día, cuando un campesino se equivocó al decir su nombre, y desde ese momento supe que era un tipo a quien no se le daba la espalda. La primera semana fue rutina, revisar cajuelas, pedir credenciales, anotar placas en el libro de novedades. Después empezaron las entregas, palabra que algunos pronuncian como si fuera un trámite.
Se decía en pasillos, en la fila de la cocina, en voz baja, y siempre iba acompañada de una sonrisa discreta. A nosotros nos repetían que era inteligencia, que había infiltrados, que la zona estaba contaminada. Yo ya traía suficiente experiencia para entender lo que no se dice, pero la disciplina también enseña a tragarse la duda. Una tarde detuvimos una camioneta vieja. Venían 3 jóvenes con costales de maíz y un bidón de gasolina. No había armas. Uno llevaba un tatuaje en el antebrazo, el nombre de su hermana y una mariposa. Méndez lo vio, sonrió como si reconociera una marca de ganado y soltó esa carcajada. Ordenó bajarlos y ponerlos con las manos en la nuca. Nadie discutió. En eso llegó una patrulla que no era de las nuestras, sin luces, como sombra. 2 hombres de civil hablaron con Méndez a un lado del camino. No oí palabras completas, solo vi el gesto de acuerdo y el intercambio rápido de algo pequeño, quizá un papel, quizá dinero, quizá solo una señal. Esa noche los muchachos desaparecieron de nuestros registros. En el libro quedó un tramo sin anotación, como si la tinta se hubiera negado. Pregunté al sargento encargado y solo me devolvió una mirada cansada, de esas que dicen que la curiosidad cuesta. 2 días después, en una brecha, los encontraron sin vida. El pueblo los reconoció por el tatuaje. Nosotros seguimos con el retén como si nada. Méndez, esa misma tarde, volvió a reírse porque un perro le ladró. Sentí un frío interno que no venía del clima. En esa zona había una secundaria técnica, un edificio de bloques sin pintar, patio grande, banderas deshiladas. Por orden superior íbamos a dar presencia y hablar de disciplina. En la tercera visita noté que los alumnos evitaban mirar a Méndez como se evita mirar al filo de un machete. No era respeto, era instinto. Un maestro me hizo un gesto discreto, como pidiendo que yo estuviera atento, y no dijo más. En el baño del fondo vi a una niña sentada en el piso, abrazando su mochila. No lloraba, respiraba despacio, como si no quisiera hacer ruido. Me acerqué con calma, le pregunté si estaba bien. No contestó. Cuando levanté la vista, Méndez estaba al final del pasillo, quieto, mirando, con esa sonrisa de dueño. La niña se encogió aún más. Ahí entendí que el miedo puede ser una orden que se transmite sin palabras. Esa noche me tocó guardia en el campamento. Dejamos el radio encendido por si había reporte de movimiento. Cerca de las 2 de la mañana, el aparato soltó interferencia y luego una carcajada. No era cualquier risa, era la de Méndez, idéntica, pegada al oído. El sonido duró unos segundos y regresó la estática. Me quedé inmóvil. Revisé frecuencia, cables, antena. No había transmisión registrada. Nadie había hablado. Y, aún así, el sonido me había encontrado. Al principio intenté convencerme de que era una coincidencia, que el radio captó algo de otra banda. Pero se repitió 3 noches seguidas, siempre en el mismo horario, siempre igual de cercana. Empecé a vigilar a Méndez. Noté que después de las 10 salía solo, bajaba por el camino de la barranca y regresaba más tarde con las botas pesadas, con ese lodo viejo que nunca perdía. Una madrugada lo seguí a distancia, sin pensar demasiado, solo movido por una inquietud que no me dejaba estar quieto. Lo vi detenerse frente a una bodega abandonada donde antes guardaban fertilizante. Se quedó afuera, como esperando. Del interior llegó un golpe sordo, luego otro, y después la carcajada, la misma, como si el lugar la amplificara. No me acerqué más. No fue cobardía de combate, fue una certeza, si cruzaba esa puerta, ya no habría vuelta. Al día siguiente supe que una alumna no volvió a su casa. Tenía 13 años y se llamaba Mariana. Su mamá llegó a la escuela con el rostro quebrado, pidiendo ayuda a cualquiera que la mirara. Los mandos ordenaron búsqueda. Caminamos el monte, tomamos fotos, levantamos un reporte. Todo correcto en papel. Nada real en el fondo. En un arroyo hallaron la mochila de Mariana. Adentro había un cuaderno con hojas arrancadas. La imagen me golpeó más que cualquier escena de operativo. Alguien había tenido tiempo de decidir qué borrar. Esa tarde escribí un informe fuera de la ruta normal.
No acusé con nombre completo, porque en una unidad eso es firmar tu sentencia, pero dejé claro que había traslados sin registro, civiles entrando al retén, y que un elemento específico estaba ligado a esas irregularidades. Se lo entregué a un teniente que aún creía en el reglamento. 2 días después Méndez ya no estaba. Dijeron que lo reasignaron a otra comisión. Nadie explicó. Nadie preguntó. Esa noche, por primera vez en semanas, el radio no se burló de mí. Pensé que todo terminaría con la fórmula habitual, mover a un hombre para esconder el problema y dejar que el tiempo haga el resto. No terminó. Meses después, ya en otro cuartel, guardé mi radio personal en el casillero. Una madrugada lo prendí por costumbre para escuchar una frecuencia de práctica y eran las 2 y algo. El aparato crujió y apareció la carcajada, nítida, como si alguien estuviera dentro del metal. Lo apagué de golpe. Aún así, sentí que el sonido quedaba pegado al aire. Al día siguiente un soldado nuevo comentó que oyó risas en el dormitorio, que pensó que era broma. Nadie le creyó. Yo tampoco quise creerle a mi propia memoria. Pedí mi baja y me fui a Saltillo, lejos de los retenes y de los caminos sin nombre. Busqué una vida común, trabajo de seguridad privada, horarios normales. A los pocos meses llegó un sobre sin remitente. Adentro venía una pulsera de Shakira azul y una hoja arrancada de cuaderno. La letra era apretada, infantil, pero firme. Si alguien encuentra esto, dígale a mi mamá que no me fui. El de lunar se ríe cuando me caigo. Dice que aquí nadie oye. En una esquina, escrito pequeño, estaba el nombre, Mariana. No supe quién me lo mandó ni cómo llegó hasta mí. Pensé en llevarlo a una autoridad, pero recordé la brecha, el libro sin tinta, la palabra entrega dicha como trámite. Guardé la hoja en un libro y la pulsera en una caja, como se guardan las cosas que pesan más de lo que caben. Desde entonces, cada cierto tiempo, mi teléfono amanece con una nota de voz que yo no grabé. Dura 7 segundos. No trae palabras. Solo esa carcajada breve, seca, idéntica. Cambié de número, cambié de aparato, y vuelve. Apago el teléfono antes de dormir, y aún así, en la madrugada, la pantalla aparece encendida como si alguien lo hubiera tocado. No sé si es culpa, si es castigo o si es algo que se alimenta de lo que uno permite por miedo. Solo sé que hay sonidos que se quedan viviendo en la gente y otros que se cuelan en el metal, en los cables, en la noche, hasta encontrarte. Si alguna vez oyes una carcajada en un aparato apagado, no intentes entenderla. A veces lo peor no es que te escuchen, es que te contesten. La lista de los pozos. No quiero que digas mi nombre ni el del rancho. Solo que está en la Sierra de Guerrero, donde las lomas se pelan en mayo y el maíz se agarra a la piedra. Soy campesino desde niño. Aquí el tiempo se cuenta por el ruido del motor de la bomba y por el canto de las chicharras. El agua vale más que la tierra, y cuando algo vale más que la tierra siempre llega alguien a adueñarse del camino. El jagüey de la familia está desde antes que yo naciera. Mi abuelo lo abrió con pico y pala. De niño me dormía oyendo el generador a lo lejos. Si el sonido cambiaba, mi padre se levantaba sin decir palabra y bajaba con la lámpara. Así entendí que el agua habla por la máquina que la levanta y que el silencio, en estas lomas, es aviso, no descanso. Con los años el ejido se organizó. Juntamos para mangueras negras entre las hileras de maíz y frijol, hicimos turnos para prender la bomba y llevamos libretas donde apuntábamos cada hora sacada. Yo conocía el tono del motor en cada carga, ligero cuando el jagüey estaba lleno, pesado cuando ya se acercaba al fondo. A principios de 2019, en plena seca, ese tono se quebró. Me tocaba turno de madrugada. Bajé por la vereda con la lámpara y el bidón de diésel. El generador ya estaba encendido, pero el ruido venía cortado, como si algo lo ahogara y soltara de pronto. No era falta de combustible ni de cables. Al llegar al jagüey vi nuestras mangueras desconectadas y otra más gruesa, amarilla, metida en la orilla. Seguí el rastro hasta el camino de terracería,
en el polvo se marcaban huellas recientes de una pipa, más anchas y profundas que las conocidas. Cerré la llave y el generador tosió hasta quedar mudo. El callar pesó más que el ruido. Aspiré fuerte y me llegó un olor raro, mezcla de humo viejo y desinfectante barato, nada propio del monte. En la orilla encontré una colilla aplastada y la tapadera de una botella de energizante. Alguien se había sentado a esperar mientras el tanque se llenaba con nuestra agua. No era un robo apresurado, era un trabajo con la calma de quien sabe que nadie va a bajar a interrumpir. Al día siguiente fui a la presidencia auxiliar. El comisario revisó las fotos en mi celular con cansancio. Dijo que levantaríamos un reporte, que iban a avisar a seguridad pública, que quizá mandarían una patrulla cuando hubiera chance. Preguntó si había visto placas. Le dije que no, que la pipa iba pelona adelante y atrás. Torció la boca y dijo que así era difícil. Afuera, los niños jugaban y las señoras salían de la tienda como si el agua del Hawái fuera asunto mío nada más. Decidí vigilar por mi cuenta. A la semana siguiente, cuando me tocó turno otra vez, bajé más temprano y me escondí entre los huizaches, con el machete sobre las piernas y la lámpara apagada. Pasada la medianoche escuché un motor subir la brecha con calma y detenerse junto al Hawái. Apagaron luces. Vi dos sombras, uno con chaleco fosforescente, otro con gorra oscura y un radio al pecho. Tiraron una manguera amarilla al agua, encendieron una bomba portátil y, mientras la pipa se llenaba, el de chaleco sacó una libreta, midió con la luz y anotó en una hoja marcada. Desde entonces empezaron a verse más pipas por la sierra. Un vecino comentó que ahora sí se notaba la presencia de los que cuidan los caminos. En la tienda, un desconocido me habló como si fuera pariente lejano, sabía cuántas hectáreas sembraba y cuántos hijos tenía. Me ofreció vender el agua del Hawái a través de ellos, con pago en efectivo, sin facturas ni vueltas. Dijo que así se evitaban problemas, que ellos garantizarían que no faltara ni sobrara nada. No acepté ni dije que no. Les di largas. Pero el miedo se mete por los resquicios más chiquitos. Empecé a escuchar motores donde solo había viento. Mis hijos dejaron de bajar solos al Hawái. Una noche vimos desde la ventana como una camioneta sin placas se detenía frente a la entrada del rancho. No tocaron ni pitaron. Solo se quedaron un rato con el interior encendido y las siluetas quietas hasta que se fueron despacio, como quien marca asistencia. Cuando la bomba empezó a fallar, pensé que era cosa de refacciones. Bajé a revisarla y la encontré llena de arena, como si alguien hubiera echado paladas enteras. El filtro estaba arrancado y la manguera principal tenía cortes limpios. Esa tarde me llamó un número desconocido. La voz habló con tono de consejo, que había oído que yo tenía problemas con el equipo, que ellos podían ayudarme a cambiar la bomba por una mejor si colaborábamos con los viajes de las pipas. Movimos el agua que quedaba a otro pozo viejo más arriba en el cerro. Lo hicimos de noche, con la camioneta cargada de bidones, subiendo despacio por una vereda que casi nadie usa. Al tercer viaje, desde la altura, vimos dos pares de faros buscando en la oscuridad el brillo de alguna lámina. Apagamos todo y nos quedamos inmóviles, escuchando solo nuestra respiración. Los faros pasaron de largo, pero el corazón tardó en bajar. Entendí que para ellos el cerro era mapa y nosotros solo puntos por revisar. La última noche que bajé al Hawái entendí que ya nos tenían contados. Eran casi las 4 cuando escuché motores subiendo juntos. No era una sola pipa, eran dos camionetas y algo más pesado. Se pararon cruzando la vereda y bajaron varios, sin prisas. Uno llevaba chaleco de vialidad, otro camiseta de equipo de fútbol, otro una gorra con el nombre de una empresa de agua purificada. Traían otra libreta, más grande. El de la camiseta la abrió y empezó a leer nombres en voz alta, como lista de asistencia. Mencionó apodos, ranchos, kilometrajes. Cuando llegó al mío, lo dijo completo, con apellido y todo. Se me aflojaron las piernas, pero me mantuve de pie. No vinieron a pedir, vinieron a informar. A partir de ese día, dijo el de la libreta, todo vehículo que saliera del ejido con tanque o bidón debía avisarles, les diera o no agua.
que quien se adelantara sin permiso se arriesgaba a que una piedra mal puesta en el camino le rompiera ejes. Firmamos nada. Solo asentimos con la cabeza como quien traga una espina. Ellos anotaron algo más en su cuaderno y se fueron, dejándonos el eco del motor bajando la barranca. Desde esa noche, cada vez que abro la llave del pozo siento que alguien, en algún punto de la sierra, cuenta los litros que salen. El agua sigue corriendo, pero ya no está sola. Lleva pegados todos los ojos de los que mandan sin uniforme. Yo sigo sembrando. El maíz crece porque no sabe quién lo regó. De día hago lo que he hecho siempre. Pero cuando la bomba se enciende en la madrugada y su ruido retumba en la tierra, siento que la sierra entera se inclina a escuchar. No sé si algún día se cansarán de nosotros o si solo esperan el momento de tachar el nombre del rancho en esa lista que cargan. Por eso te pido que no repitas el mío. Aquí lo que se nombra en voz alta tiende a desaparecer. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.